Vamos a abrir este espacio entonces para las preguntas, si quieren dejar en el chat, ya encontramos algunas. No sé si Mauricio está conectado, yo no veo la pantalla de todos, a ver si alguien me ayuda. No sé, Sara, si vos lo ves. Veo a Andrés y a No, Carolina. yo veo a Andrés y a Carolina, pero podemos empezar con ellos si estás de acuerdo, Mariana. ¿No? Están ellos ya acá. Yo creo que podemos perfectamente empezar con ellos. Si quieres empezar tú con alguna pregunta, y Bueno, sigo voy a yo leer con esta que otra. estaba en el chat. Creo que estaba dirigida a Mauricio porque la pusieron como en el primer momento, pero posiblemente la puedan contestar igual. Y la pregunta dice, de parte de Ahmed Saúl Bisueti, si podemos traspolar las herramientas, esas herramientas que mencionaron, a la simulación que realizamos en personal de prehospital, si nos sirve para el entrenamiento prehospitalario. Bueno, creo que era una pregunta para Mauricio, pero... Estoy, sí, ya Ah, estoy acá. Ya me aclaro. Ahí te vemos, Mauricio. Muy bien, ya ¿Llegaste a tenemos. oírlo o querés que la lea de vuelta? No, ya la pude escuchar y le había escrito ya a la persona que la diligenció. Entonces, todos estos elementos son transversales, no solo a las profesiones de la salud, sino a muchas otras áreas del desempeño en las cuales se han aplicado, en especial las que tienen que ver con habilidades de tipo no técnico. Específicamente para atención prehospitalaria, las estrategias de entrega de pacientes bajo mnemotecnias estructuradas que se pueden trabajar desde la simulación clínica para hacer trabajo interprofesional y simulamos la entrega del paciente de la escena prehospitalaria al servicio de urgencias, después del servicio de urgencias a la unidad de cuidado intensivo, cirugía o el servicio de imágenes, y después el ciclo de ese a la unidad de cuidado intensivo para el manejo final. Nos han servido mucho para estandarizar el tema de comunicación y sobre todo quitar jerarquías y transversalizar la atención. Entonces, ahí voy a dejar mi correo en el chat y todas las personas que necesiten estas herramientas las compartiremos por esa vía con mucho gusto, y la invitación es a que se desarrollen en cada área, pero que siempre piensen que aunque las fortalecemos en un proceso inicial con nuestra propia profesión, la idea es poderla llevar al trabajo interprofesional. Gracias. Creo que contestaste también, Mauricio, otra pregunta que estaba dirigida también a ti ya con esto, que era dónde podemos encontrar la información de las guías. Entonces, si tú consideras que pudieras dejar entonces tus datos, con eso podríamos responder a la compañera que nos hizo esa pregunta. De todas maneras, yo quiero leerles otra. ¿Cuál es el rol? Esto está dirigido a los tres. ¿Cuál es el rol de la simulación en una cultura de seguridad del paciente? Dos. ¿Cuál sería? Aunque lo han dicho ya los tres, sería muy prudente que lo puntualicen. Carolina, si quieres comienzas. Bueno, gracias Andrés. Bueno, en nuestro caso quizá, digamos, el rol de la simulación, si bien acá en Argentina quizá no lleva tantos años de desarrollo, sí, lleva muchos años, pero quizá todavía no hay tanta cultura de simulación en todas las instituciones. Sí, al menos nosotros en nuestra experiencia tenemos mucha cultura de seguridad de paciente, institucional, tanto en el hospital como en la universidad. Nuestro rol desde la simulación es promover mucho desde las habilidades técnicas, especialmente para todo lo que es infecciones asociadas al cuidado de la salud, o este eje que hablábamos del rol de seguridad de paciente, y considero que es muy importante el desarrollo de escenarios en zona 3 para el entrenamiento de equipos. Y creo que ahí es donde vamos a poder trabajar mucho la seguridad del paciente y también la seguridad del profesional, que es esto que hablaba Mauricio y que también habló Andrés, de la segunda víctima, ¿sí? Que si uno mira estos 4 pilares, ¿sí? o estas 4 metas del IGI, del IGI que habló mucho Mauricio, digamos, uno tiene que considerar esto de poder hablar después de eventos adversos y después de cuestiones de seguridad que uno vaya teniendo. Entonces, claramente es ahí donde tenemos que trabajarlo, y trabajarlo en un ambiente seguro, con simulación, generando
quizá incluso a veces replicando situaciones de la vida real en un ambiente controlado, cuando hay cultura de seguridad y las cosas se pueden hablar, ayuda a ir un poco a lo que nos explicaba Andrés de esto del modelo mental, ¿no? Creo que es ir a buscar ahí qué nos lleva a este error y evitar mucho, esto de la segunda víctima se está hablando muchísimo en seguridad de paciente, porque quizá los más afectados, más allá del paciente, siempre es el personal de salud. Pero bueno, creo que Andrés en esto, vos que trabajas mucho con lo que es modelo mental y este trabajo que están haciendo, creo que puedes dar mucha más respuesta que yo a este tema. A mí me encantó tu respuesta. Bueno, desde mi perspectiva, bueno, hay algo que probablemente todos habremos leído alguna vez en la vida, y es sobre la quinta disciplina, ¿no? El libro de Peter Senge. Nos habla de organizaciones que aprenden, luego estarían las organizaciones altamente confiables. Entonces la simulación clínica nos puede, digamos que ayudar a insertar la seguridad del paciente en varios, digamos que estamentos. Ahorita estamos viendo, pienso que con muy buenos ojos, a mí me encanta eso, que hospitales de Latinoamérica, eso ya ocurre en otras partes del mundo, pero los hospitales tienen su propio centro de simulación o están desarrollando proyectos para desarrollar su propio centro de simulación. Y muchas veces los eventos adversos, cuando ocurren, van y son entrenados en el centro de simulación del hospital, ¿no? O sea, pasó y vamos a trabajar sobre eso para aprender sobre eso que nos ha sucedido para que no nos vuelva a ocurrir jamás. Entonces, lo que decíamos en las organizaciones altamente seguras, aprenden de la experiencia. La experiencia puede ser buena, entonces repliquémoslo, pero también puede ser mala, ¿no? Y entonces miremos cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir. Así que a este nivel estaría genial, pero pienso que hay que insertarlo desde temprano. Y pienso que hay que insertarlo, es que cuando salimos el primer día a trabajar, no sé si nos pasó a todos, yo no entrené nunca con enfermeras, y en mi primer día de médico general pues tuve que ver con enfermeras, con otros médicos que no tenían ni idea de quiénes eran, y fue muy complejo, ¿no? Digamos que ese fue uno de los puntos de inflexión que me llevó a mí a querer esto de la simulación. O sea, ¿por qué si yo sabía mucha teoría no podía hacer lo mismo en la práctica? Bueno, pues eso tiene mucho que ver. Entonces es lo que tratamos ahorita de resolver desde la educación en pregrado, porque lo hemos hecho en medicina intensiva en posgrado, pero desde el pregrado estamos viendo ya cómo está cambiando el entorno sanitario cuando salen estos médicos graduados, y solo estoy en medicina, desafortunadamente ahorita en esa parte, interprofesional lo hago en posgrado. Entonces, yo pienso que ahí puede ser donde tiene un papel importantísimo la simulación. Para cerrar y no gastar tanto tiempo, voy a contarles una cosa pequeña que algún día escuché en una conferencia. La conferencista dijo, cuando me bajé del avión le pregunté al capitán, capitán, ¿cuándo fue la última vez que usted simuló? La semana pasada. Nosotros nos llevan mucho a hacer entrenamiento en simulación. Y la reflexión que dijo y me marcó fue, ¿y cuando le preguntamos a nuestros profesionales de la salud cuándo fue la última vez que usted pasó por el simulador? Entonces pienso que ahí puede estar. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría, Mauricio. sí, pues nosotros con simulación sabemos todo, podemos enseñar, podemos evaluar, investigar, ahora innovar y generar transferencia de conocimiento. Pero definitivamente el aporte va orientado a las capacidades que tenemos para hacer debriefing con buen juicio y devoluciones y feedback a veces en escenarios cortos de tiempo, que es la huella del trabajo clínico. Yo a veces durante mi trabajo diario no tengo la oportunidad de, cuando ocurre un evento adverso, desarrollar un debriefing de 30 a 45 minutos porque debo seguir trabajando, viene otra cirugía, espero transmisión, llega otro paciente, pero sí tengo elementos dentro del marco del feedback que me permiten de manera ágil no dejar ese caso ahí, poderlo analizar en caliente, poner a reflexionar al grupo y que ese mismo caso en ese día nos sirva para que eso no vaya a volver a ocurrir y sobre todo para levantar el ánimo y poder hacer primeros auxilios psicológicos como segunda víctima a la persona o el grupo de personas que quedan afectados por ese evento. Entonces, reitero, fortalezco las competencias en debriefing que tenemos para poderlas aplicar en estos escenarios. Muchas gracias. Voy a tomar, esta pregunta se engancha un poco con lo último que mencionaba Andrés, que eso que había conversado con el piloto. La pregunta es si está regulado y controlada la frecuencia con la que se debe realizar el entrenamiento en simulación para mantener las competencias, tanto técnicas como no técnicas, de las que hablamos, de trabajo en equipo, de comunicación, de manejo de crisis.
Acá en Colombia, para trabajar en cualquier área, los de salud, tenemos que tener el curso de reanimación, ¿cierto? Y digamos que antes de la pandemia, pues se hacía de manera presencial, pero ahora se está haciendo de manera virtual, no con simulación, sino solo virtual, y eso para mí tiene problemas si no se da un feedback asincrónico, ¿sí? Porque digamos que lo que hemos podido aprender a través de la investigación es que en línea con conferencias logramos desarrollar aspectos declarativos, y si ese es el objetivo, está genial. Y el aspecto declarativo, todas las habilidades, esa era una pregunta pues retórica que yo hacía hace un rato en la conferencia, y es que si las habilidades se aprenden o se desarrollan, ¿cierto? Y digamos que las habilidades tienen un componente declarativo, y obviamente tendrán un componente procedimental y un componente condicional, o sea, en escenarios específicos. Entonces, en este momento ya no hay una regulación como tal aquí, es desafortunado. Sin embargo, estamos en un proceso de recertificación de médicos, por ahora estamos con médicos especialistas. Los anestesiólogos nos llevan la delantera, todos los especialistas acá en Colombia. Mauricio podrá hablarnos un poquito de cómo va esa recertificación, y puede hacerse a través de la simulación, pero no específicamente en las habilidades no técnicas. Pienso que ahí hay que ahondar, porque puede ser que nosotros los que estemos en estas salas sepamos que son habilidades no técnicas, pero cuando yo me voy a otros escenarios la gente no sabe qué es, no sabe que son factores humanos. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo fuerte nosotros. O sea que diría, no, todavía la regulación, por lo menos desde lo que yo conozco, de este lado del mundo, no está tan como debiera estar. Ok. ¿Alguien más quiere, de los compañeros? Mauricio, Carolina, Sí, agregar algo. y Caro tiene algo que decir. Si no, yo tendría un aporte también en esa excelente pregunta. Mauricio, adelante. Gracias. A ver, yo creo que el tema de tiempos lo tenemos que mandar a recoger. Creo que es difícil en tratar de poner que alguien se tendría que entrenar cada 3, 6 meses, 1 año, 2 años, como ha sido el modelo que hemos tratado de abordar con el tema de promover certificaciones periódicas para poder trabajar. Y cuando digo que recoger no es que lo quitemos del todo, pero sabemos que es un método que es variable, que para algunas personas puede ser eficiente, para otras no. Entonces, en habilidades psicomotoras, el concepto que nosotros estamos manejando ahora es construir dinámicas para que los asistentes a los cursos puedan tener luego práctica independiente, ya sea a través de rúbricas que puedan ser validadas bajo metodología CUSUM o evaluación por múltiples observadores, en fin, hay múltiples metodologías de acuerdo a lo que uno necesite, pero tenemos que dar en nuestros cursos un sustrato para que la gente haga práctica independiente, y en esa práctica independiente, ya sea como estudiante o como clínico, pueda lograr esa competencia que necesita, más que una certificación periódica. Estoy de acuerdo con Diego, en habilidad no técnica no sabemos, muy difícil, de ahí la importancia que en todas nuestras actividades tengamos y cerremos concursos de formador de formadores, cuando veamos las personas que tienen esas capacidades y sobre todo cuando nos toca formar en áreas rurales y en sitios de bajos recursos. Esos sitios no tienen cómo estar volviendo un centro de simulación, ni uno cómo estar yendo allá a hacer refrescamientos. Entonces, utilizar la virtualidad para apoyarlos de alguna manera, pero dejar claro formadores en esos sitios para que puedan continuar con sus entrenamientos in situ y avanzar en las competencias para manejo clínico. Muchas gracias. Quizá un Carolina. aporte, sí, desde Argentina sí, claramente las especialidades médicas hacen recertificación, pero no está estipulado que esta recertificación sea con simulación, y no, al menos tampoco en la Sociedad Argentina de Simulación, y creo que tampoco en la SIC está estipulado cuál es la recomendación, al menos, quizá es un desafío, ¿no? Como sociedades, creo que cada especialidad tiene sus criterios de recertificación, y quizá creo que como sociedades de simulación podríamos pensar cuáles son las recomendaciones en cuanto a la frecuencia de la formación de profesionales con simulación. Creo que quizá, Andrés, es un desafío desde la sociedad que no sé si se está trabajando o no, pero se me ocurre en este momento que podría ser un eje a trabajar. ¿Qué sugerencia podemos dar en cuanto a las certificaciones profesionales y la certificación de estas habilidades no técnicas a través de la simulación?
Perfecto. Yo quisiera también tomar ahorita la pregunta que nos han hecho también en el chat, que habla de dos aspectos. Uno, cómo evaluar los marcos mentales de los participantes, ¿no?, de una simulación. Si existe algún instrumento en particular para eso, y yo creo que va dirigida más a Andrés, que nos habló de esto de los modelos mentales. Y en ese sentido, yo creo que hay algo también que sería para todos, pensando en el tiempo, que ya tenemos 7 minutos para terminar nuestro primer eje, que es cómo luchar con esa resistencia, ¿no? Al menos aquí en México, siempre andaba en los hospitales, a pesar de que tenemos comités de ética y que realmente la seguridad del paciente, desde este punto de vista también se ha trabajado mucho, siempre hay este preciso problema, ¿no?, de cómo hay esta resistencia a generar estos escenarios de enseñanza y dejarlo ahí como, pues luego lo vemos, ¿no? Luego lo vemos. Y no hay esta posibilidad. Entonces yo creo que son dos preguntas, una muy dirigida a Andrés y la otra quedaría para nuestros compañeros, pensando en nuestro tiempo, para tener la posibilidad de tener otras preguntas que ya nos han llegado. Vale. Bueno, desde la cognición cálida, donde se tienen en cuenta las emociones, digamos que el aprender no es algo estrictamente mecanicista. Entonces, tratar de comprender cómo piensan las personas o cómo ven el mundo es algo que es supremamente importante cuando queremos hablar de aprendizaje en profundidad. Entonces me quedaría ahí con el subtítulo de aprendizaje en profundidad. Ahí es cuando deberíamos buscar los modelos mentales, por lo menos modelos mentales multidimensionales. Resulta que los modelos mentales son como capas, ¿cierto? Y yo puedo dar una respuesta, pero esa respuesta realmente no está anclada a lo que yo siento, a lo que pienso, a lo que he vivido. Pero entonces los escenarios de debriefing que tengan estructura, pero que lleven a que la persona se sienta cómoda, confortable en compartirme lo que realmente está pensando y por qué ve las cosas como las ve, digamos que esa puede ser la mejor manera. Algo que nos ha funcionado a nosotros es que les enseñamos a los estudiantes qué es debriefing, cuáles son las fases que tiene un debriefing. Hay varias formas de hacer debriefing. Yo ya en este punto de mi vida ya no digo que es un solo forma, son muchas y se utilizan para cada espacio, para cada objetivo de aprendizaje en particular, pero sí que hay que hacer debriefing. Y el debriefing clínico también hay que hacerlo. Es decir, estamos hablando hoy del Día de la Seguridad del Paciente, pues en la práctica clínica hay que realizar también debriefing para ayudar a nuestros compañeros, ¿no? Y a nosotros mismos en el marco de la atención de enfermos en situaciones, en mi caso, críticas. Pero entonces te diría a la persona que hizo la pregunta, pues diría que haciendo un debriefing que mantenga una estructura, pero aportándole seguridad. Si la persona no se siente confortable con nosotros, no nos va a compartir sus modelos mentales, ¿vale? Entonces, ahí habría que diferenciar entre dificultades en hacer un debriefing, un buen debriefing, y debriefing difícil, que es otra cosa. Esa no la tocamos, solo en dificultades en hacer el debriefing, y la seguridad psicológica para mí es lo más importante. Okay. Y el otro aspecto que nos decían era cómo hacer para luchar con esa resistencia que hay, ¿no?, para estos escenarios nuevos de enseñanza-aprendizaje, que después de la pandemia como que hemos aprendido que se puede hacer muchas cosas y que se pueden hacer bien, ¿sí? Y que tendríamos que saberlas usar, pero ¿cómo hacer? Y yo pienso en estos escenarios ya dentro del hospital, donde siempre, ¿no?, es muy complicado aceptar por un lado el error y no dar estos espacios. ¿Qué piensan ustedes que están dentro de los hospitales también y que tienen esta posibilidad de trabajar en forma multidisciplinaria? Me gustaría por ahí dar como 3 o 4 tips, que tampoco no soy una experta, pero creo que vamos aprendiendo juntos y me gustaría que después Mauricio y Andrés cierren por ahí el tema. Creo que algo que puede ayudar mucho a esta resistencia es implementar cada vez más simulación en la formación de grado interdisciplinar, porque son las futuras generaciones, y como debemos generar un cambio cultural,
así como generar una cultura de seguridad del paciente es difícil, generar una cultura de simulación también es difícil. Entonces creo que no apuntar solo a la formación de grado, pero sí creo que es una buena puerta de entrada para poder después generar mayores cantidades de simulación, ¿sí? Tanto en el posgrado, en la clínica y en el debriefing clínico, que es lo que queremos quizá a largo plazo. Digo, si uno lo piensa claramente, como decía recién Andrés, poder ver ese mundo mental y poder hablar de situaciones de la vida real para lograr esto de evitar la segunda víctima, disminuir el error, yo creo que es el objetivo final que tenemos todos. Entonces creo que un punto sería, cuanto más simulación en pregrado, mayores cambios vamos a poder ver a futuro, porque es un cambio cultural que hay que generar. Otro punto que para nosotros es muy importante es el apoyo institucional. Y acá es fundamental, porque lograr simulación institucional sin un apoyo es muy difícil, porque de vuelta requiere un cambio cultural. Y el otro punto que nosotros en nuestro centro lo usamos a diario, pequeños objetivos, menos es más. No querramos cambiar el mundo de un día para el otro. Paso a paso, con pequeños cambios que nos van a llevar al gran cambio de acá a 10 años, con planificación estratégica. Al menos esa es nuestra visión y a dónde queremos llegar con nuestro centro y con esta propuesta que tenemos nosotros. Pero bueno, quisiera escucharlos a Mauricio y a Andrés, que seguramente tengan más recomendaciones y más experiencia. Gracias. Pues yo haría pues, otro enfoque complementario a todo es ver un poco de tratar la resistencia al cambio desde la perspectiva del educador, de los profes. El ser buen clínico no lo valida uno como instructor en simulación. Entonces, es generar como esa cultura de ir cambiando a nuestros mismos colegas el hecho de pensar de que el modelo habitual bajo el que han estado enseñando es un modelo que quieren permanecer en el tiempo porque los hace sentir cómodos. Y para eso sería utilizar estrategias en las cuales se pudiera hacer un debriefing con un co-debriefer que tuviera mucha experiencia en la clínica y orientarlo a él a que tenga la fortaleza en el momento del debriefing en su experiencia clínica y en sus conceptos clínicos, y un experto en simulación que tenga claro la estructura del debriefing que se vaya a utilizar para poder llevar ese proceso y no dejar perder la estructura del ejercicio planeado que tenemos. Entonces, yo creo que en la medida en que dejemos de estar luchando contra el profe tradicional que se siente cómodo en su modelo y que no es capaz de sacarle toda la dimensión al centro de simulación, sino complementándolo y trayéndolo al centro de simulación para que se sienta cómodo en él y entienda que trabajamos en conjunto, creo que también ayudaría a esa resistencia al cambio. Gracias. Vale, yo complementaría esto pues con un poquito de teoría. Pienso que la teoría del cambio de Lewin, del descongelamiento, nos da elementos para tratar de entender esto un poco. Es difícil, y esta pregunta sale siempre en todos los congresos, entonces, ¿cómo hacemos? Porque hay una resistencia abismal. Y ahorita, como se está haciendo simulación en línea, pues también hay una resistencia gigantesca a hacerla. ¿Eso cómo va a funcionar? Bueno, nosotros también éramos un poquito escépticos, pero escépticos racionales. Entonces, la teoría del cambio nos propone que debemos sentirnos, bueno, una de las teorías del descongelamiento, que debemos sentirnos incómodos con nosotros mismos, pero estar dentro de un marco de seguridad psicológica. Buscar que alguien cambie, eso es, ¿no? Las personas cambian desde una motivación autotélica. Autotélica es que viene de adentro del alma. Yo quiero cambiar y me doy cuenta que necesito cambiar. Nosotros lo que hacemos es llevar a las personas al centro de simulación, que vean la simulación, no estén inmersos ahí, solo lo vean, miren los resultados, miren cómo aprenden los estudiantes, qué es lo que están viendo y ya está. Es decir, inicialmente como un solo observador y luego, venga, esté conmigo en el centro de control, vamos viendo y digamos que van soltando, y esa estrategia me ha dado mucha utilidad. Si vamos a otro aspecto teórico, la teoría del cambio de Prochaska nos dice que todos arrancamos en un estado de precontemplación, donde para nosotros todo está bien. Yo he hecho esto así toda la vida he enseñado así y no necesito cambiar. Esa es una de las frases más peligrosas que tenemos en nuestros lenguajes, en cualquier idioma. Siempre lo hemos hecho así y así ha funcionado. Entonces, luego pasamos a un estado de contemplación, cuando decimos sí, puede ser que es necesario, y entonces ahí es donde el apoyo, el trabajo en equipo desde todos los estamentos institucionales nos puede aportar, desde los directivos, ¿no? ¿Qué tanto le aporta el director de una escuela, una universidad,
o un centro, no lo sé, depende de dónde estemos, a que se pueda plantear este cambio y se generen los espacios y los recursos. Muchas gracias. Mariana, ¿podemos cerrar? Porque ya nos Bueno, quedan 2 minutos. muchas gracias a Sara, que me acompañó de moderadora en este primer eje de la actividad de hoy, y a los 3 expositores y el tiempo de preguntas, que la verdad que creo que fue muy valioso y que nos ayudaron como a fortalecer algunos conceptos. Por mi lado, saludarlos y no sé si Sara querés decir algo más, y si no le pasamos la palabra a Federico. Pues nada más agradecer a Frasic y a mis compañeros, me da tanto gusto verlos y que sigamos aprendiendo mucho el día de hoy, porque hay mucho de lo que hablar y vamos a seguir, yo creo que con todas las preguntas que se quedaron va a haber muchas respuestas. Fede, te damos la palabra. Muy bien, muchas gracias, Sara. Bueno, nada más que agradecer a Mauricio, a Andrés, a Caro, a Sara, a Mariana. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante. Vamos a tomarnos una pausa un ratito, hasta las 12:30, hora de Colombia y México, o sea, 25 minutos, para tomarse un café, unos mates, lo que quieran, comerse una fruta, y seguimos con el segundo eje, que es sobre seguridad en el marco de la comunidad educativa. Vamos a contar con la moderación de Carla Prudencio y Esmerita Opaso, de Argentina y Chile, y vamos a escuchar las presentaciones de Elena Ríos Barrientos de México, Eva Miranda de Perú y Rodrigo Rubio, también de México. Así que hacemos una pausa y nos vemos en un rato.